nombre es Dimash Kudaibergen. Eso fue lo que dijo Pablo Romero en el programa Mi Nombre Es. Una de las tareas más difíciles. Yo no vi muchas presentaciones de este programa, pero sin dudas imitar a Dimash es la tarea más difícil de este mundo. Ninguno de estos artistas imitados va a ser tan difícil de imitar como Dimash. Gran tarea la de Pablo Romero. En esta ocasión lo vamos a ver en Adagio. Yo no vi nada, no sé absolutamente nada de esto, nunca lo vi. Así que sin mucho más vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos te puedes suscribir a este canal. Activa la campanita, ponle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. A ver, procedo a desmayarme. A ver. ¡Ey! ¡Tienen su parecido! My name is El English. Dimash. Ok. Qué difícil. Ok, saquémonos también un poquito a Dimash de la cabeza. O sea, no va a ser igual, a eso voy. Por lo pronto siento un leve parecido. Muy difícil, chicos. Pero pará, porque quiero escuchar otra vez. Ok, viene la parte más zarpada de todas. Sí tiene esto de levantar mucho la laringe. Está exagerado para que se entienda. Sí tiene eso. Hay cambios en la laringe que claramente al ser dos laringes completamente distintas no logra el mismo sonido. Más que nada en su voz mixta, en esta parte. ¿Ves que ahí se desinfló? Bueno, es porque no está bien trabajado. O no le salió en ese momento. También hay que ser cauteloso con estas cosas, porque hay muchas cosas que a veces vos las puedes tener muy claras, pero después en el vivo que no te puedan salir en ese momento. Cosas accidentales del momento. Siempre es mucho más difícil cambiar descendiendo que ascendiendo. Cambiar la laringe, la musculatura, fabricar ahí un lugarcito para la transición de esa voz mixta a la voz de pecho, muy difícil. Y se sintió ese momento como que se desinfla el sonido, porque tendrá que haber estado colocado distinto. ¿Ves? Y vuelve. Es esa transición. Igual las respiraciones. Bien. 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 Sí. Para, porque esto hay que minuciosamente verlo. Ustedes saben lo que yo pienso de cantar agudo. Una cosa es lograr cantar agudo y hacerlo muy bien, y otra cosa es quitarle importancia a los graves o al resto del registro. Sí, tiene un timbre bastante parecido, logra bastante imitarlo en sus agudos, pero los medios y los graves de Dimash son una cosa trabajadísima. Entonces, en los agudos sí puedo decir que, para mi punto de vista, estuvo bastante bien logrado. Perfecto. Siempre cuando se acerca a la zona del cambio de la laringe es donde ahí el sonido se cae un poquitito. Pero chicos, es lo más difícil. Lleva años trabajar eso. Lleva años. Lo que está haciendo este chico es espectacular. Bien. Bien, ahí se acomodó.
No hay tensión, no noto tensión. Bueno, ahí sí. Eso Dimash siempre lo hace, o sea, el sonido es un poquito más oscurito. No es que se va por ahí tanto a la A. Ahí. ¿Ves que ahí está más parecido? Chicos, acá este muchacho es espectacular, no tiene nombre. Pero de los medios para arriba es donde yo lo veo mucho más parecido. No sé, quiero que me digan ustedes en los comentarios a ver qué piensan. Obviamente se lleva todos mis aplausos por la destreza vocal que tiene, desde ya que sí. Pero hablando puramente de Dimash, siento que a veces se lo busca imitar mucho por llegar a los agudos, quitándole importancia a todo el resto del registro que tiene Dimash, que son sus graves y sus medios hermosos. Que es lo que siempre recalco yo, Dimash no es solamente sus agudos, no es solamente esa potencia y esa cosa, esos sonidos espectaculares arriba, sin tensión, con una naturalidad y un sonido súper orgánico, sino que a mí lo que más me deslumbra de Dimash es la transición entre partes del registro, entre lugares de la colocación, que es lo que también a la gente le hace esa... Decir, como, no, la prolijidad, porque la calidad está en los detalles y más en la voz. Detalles de transiciones que yo no me explico cómo los logró. O sea, está bien, estudia canto desde los 3 años, no sé hace cuánto que estudia. Entonces, claramente, dedicándole todo lo que le dedica, es inevitable a veces llegar a un punto de excelencia como el que está Dimash. Yo lo que trabajaría más para poder hacerlo mejor todavía de lo bien que ya lo está haciendo, es trabajar la transición descendente, de la zona mixta a la zona de pecho, para que el sonido no se vaya para atrás y vaya para el frente todo el tiempo. Y agarró muy bien esto de esta laringe alta. Ese frito vocal, antes de empezar. Oh. Las heces. También. ¿Viste que está como atrás? No acá. Sino. Re parecido. Es espectacular. Igual. Y hay una nota, la primera nota estuvo desafinada. No. Esa nota. Ese cambio repentino en la musculatura está muy bien hecho. Se va muy bien de las notas, ¡Oh! Es muy bueno. Muy bueno. Déjenme saber qué les pareció. Por favor, déjenme acá abajo en los comentarios. Quiero saber. Suscríbanse a este canal si les gustan este tipo de videos. Pónganle me gusta y obviamente déjenme saber acá qué piensan en los comentarios. Ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.